Todos los productos manufacturados pasan por procesos de extracción y transformación. Eso lo sabemos de libros, pero ¿qué pasa fuera de la universidad? ¿Cómo los ingenieros egresados se enfrentan al mundo real? ¿Y cuáles han sido sus estrategias para adaptarse a industrias en constante cambio? Estas preguntas son frecuentes en La Caverna, nuestro espacio recreativo de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB. Acompáñanos a resolverlas en este podcast. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La Caverna. Soy Ernesto Pino, académico de la Escuela de Ingeniería Química, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la carrera de Ingeniería Civil Química. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado especial, exalumno, pero también profesor acá de la escuela, profesor Samuel Carrasco. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Muchas gracias por la invitación. Así es, muchas gracias a ti. Y en forma remota nos acompaña un egresado de la carrera, señor Felipe Rojas. Ingeniero Felipe, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, buenas tardes. Muy contento por la invitación. Le agradezco mucho la oportunidad. Bien, Felipe. Mira, la idea es que hoy podamos conocer de tu experiencia ya a nivel profesional. Por tanto, quisiéramos conocer justamente dónde estás trabajando, qué estás haciendo, cómo te desempeñas laboralmente. Claro. Bueno, yo egresé de la escuela del año 2020 y estoy trabajando en una empresa llamada Contact Ingenieros, más o menos desde finales del año pasado. Contact es una empresa de servicios tecnológicos que se dedica a proveer de distintos sistemas y servicios a empresas de la industria de los procesos. Excelente. Felipe, y cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese proceso, cómo llegaste acá, cómo te enteraste, cómo postulaste. Háblanos un poquito, por favor, si puedes, de lo que es esta parte de que a todos nos aterra, ¿no? Cómo es el proceso de selección, sobre todo, cuánto tiempo dura, qué preguntas quizás complejas, cómo te preparaste para esa selección. Sí, bueno, es una empresa que ofrece para ingenieros de proceso un trabajo que es un poco atípico para nosotros, que no es tanto de estar en planta ni estar en terreno, sino que es de administrar sistemas informáticos y estar como un poquito por detrás de las bambalinas, ¿no? Yo postulé porque el cargo que ofrecían era para un ingeniero de procesos que tuviese buenas habilidades con herramientas informáticas. Y ese fue un perfil que yo fui desarrollando desde que yo estaba en los últimos años de universidad, y fue como el desarrollar esas habilidades la que me hizo llegar a ese proceso. Fue un proceso bastante estándar. Tuve una entrevista en la que me hicieron un par de pruebas para conocerme, una entrevista psicológica y al final una entrevista con la directora de proyecto, en donde finalmente se decidió que yo iba a entrar a la empresa como ingeniero de proyectos. Para contarles un poquito de qué es lo que hago yo y qué hace la empresa en el día a día, nosotros trabajamos principalmente con una herramienta, un software llamado el PI System. El PI System es un software que permite la centralización de la información en una industria de procesos. Entonces, desde los datos que vienen desde el sistema de control o desde los CRP o ingresos manuales, temas de reportabilidad, todo eso, este software permite integrarlo de forma centralizada y darle acceso a la gente de las distintas faenas y de las distintas áreas de la empresa a que puedan acceder a ellos de forma rápida, simple y bueno, agregar valor de esa forma, ¿no? Excelente. Oye, Felipe, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, nosotros conversamos antes de este podcast, pero cuando hablamos a mí me llamó la atención algo y quisiera preguntarte eso. ¿Cómo es trabajar en un equipo multidisciplinario? Porque tú me comentabas de que si bien tú eres el especialista en proceso, el procesista, ¿verdad? También trabajas con otros profesionales. ¿Cómo es esa relación? ¿Te ha costado? Cuéntame. Claro, nosotros
trabajamos en base a equipos que prestan servicios a empresas en particular. En mi caso, yo trabajo en un equipo que trabaja con una minera, desarrollando reportabilidad y básicamente administrando los datos desde que son marcados por el instrumento hasta que se reportan. Y en este proceso, la empresa busca que siempre los equipos sean multidisciplinarios, porque nosotros no estamos en planta, estamos desde lejos, y para solucionar y desarrollar los trabajos tenemos que tener las distintas perspectivas de las distintas profesiones que están involucradas en la ingeniería del proceso. Entonces, yo trabajo constantemente con informáticos, electrónicos, eléctricos, y siempre tienen el cuidado de que en todos los equipos haya un ingeniero de proceso. En este caso me toca a mí ser el ingeniero de proceso que está en mi equipo. Y es tremendamente valioso porque de repente no solamente el conocimiento técnico de tu compañero en su área específica es valioso, sino también la perspectiva que tienen de cómo se hace la pega, de cómo es el trabajo. Si bien yo no trabajo en planta, yo puedo dar una perspectiva particular de cómo es estar en una planta, de cómo es manejar los equipos de forma más presencial. Y eso también es importante a la hora de tomar decisiones o de hacer la arquitectura de algún desarrollo. Ahora, otra particularidad de tu trabajo, y eso también lo conversamos antes nosotros, es que tú trabajas remotamente, en teletrabajo. Prácticamente 100% teletrabajo. Cuéntanos eso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es levantarte y estar trabajando ya? Tiene, como todas las cosas, sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que, por un lado, es tremendamente cómodo poder quedarme en la región en la que estoy, en la que siempre he vivido, y tener, digamos, todas las comodidades que ofrece mi casa. Pero también, como contra, es cierto que a nosotros que estamos acostumbrados a ser profesionales mucho más activos y mucho más sociales, me quedo un poquito corto de la interacción social. Muchas veces la videollamada, si bien uno interactúa mucho con la gente y conversa y resuelve problemas, no se da esa misma conexión que se da cuando nosotros estamos ahí en el lugar conversando y digamos, metiendo manos juntos a los distintos equipos y a los procesos, ¿no? Claro, que interesante. Si bien es una forma de trabajo distinta, yo creo que es ciertamente algo que, digamos, yo apuntaba para eso. Yo definí mi perfil profesional para ir a este camino y estoy bastante cómodo, estoy feliz con la decisión que tomé finalmente. Qué bueno. Claro, eso de alguna manera es lo que de alguna manera uno tiene que rescatar, ¿no? Si uno realmente es feliz con lo que está haciendo. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Felipe, ¿y qué rescatas de tu formación aquí en la escuela? Mi formación aquí en la escuela me dio, aparte de los conocimientos técnicos que son fundamentales, ¿no es cierto?, la base para ejercer cualquier trabajo como ingeniero, me dio también una cantidad de habilidades blandas, pero excepcional. Yo creo que si yo destaco algo es el poder interactuar con la gente que sea, con todo tipo de profesional, poder hablar de tú a tú y hablar con confianza de las cosas de las herramientas que manejo, de los procesos de los que nosotros trabajamos. O sea, me parece que la escuela en particular forma un profesional que tiene todas las capacidades para poder ejercer en cualquier área, ya sea en teletrabajo, ya sea en planta, a nivel de gestión, a nivel de proceso. Yo creo que un ingeniero civil químico de la escuela está preparado para hacer cualquier tipo de pega. Interesante lo que tú nos mencionas, porque ya hemos escuchado esto también en otros egresados y egresadas, y claro, casi todos destacan ese desarrollo de habilidades blandas, aparte, claro, de los conocimientos técnicos que siempre también son relevantes. Felipe, te voy a hacer ahora una pregunta que bueno, no le he hecho en otros capítulos, pero que puede ser sensible, y es algo que quizás a todos nos pasa. Cuando uno postula estos trabajos, por ejemplo, te salen las pretensiones de sueldo, o salía el sueldo ya y tú aceptabas, o
cuando tú tomaste el puesto y supiste cuánto ibas a ganar como sueldo, quedaste conforme, siendo que igual cuando uno egresa, sin experiencia, tampoco puede aspirar a algo. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos puedes comentar. Para hablar más del proceso de selección en sí, bueno, yo estuve en varios procesos de selección, así que yo puedo como hacer como el resumen, porque son más o menos todos iguales. En general, los sueldos se piden, o sea, piden la pretensión de renta, y uno tiene que pedir el sueldo líquido que uno espera, y después, más adelante, en alguna parte del proceso, ya sea la entrevista final o una vez que ya te aceptan, te dicen si están de acuerdo con lo que pediste, si es mucho, si es poco, y ahí se puede negociar un poco más en función de lo que se estipula en el cargo, según lo que se acuerda, ¿no? Pero tu Pero recomendación ahí general, sería ir con las expectativas altas o bajas. siempre es bueno ir con las expectativas altas, pero yo creo que más importante que ir con las expectativas altas es el poder decirlo con seguridad cuánto quiero, y el tener la seguridad también de, si se da la oportunidad, negociarlo, conversarlo. Por supuesto va a depender mucho de quién te está entrevistando, quién está llevando a cargo el proceso, pero como tip yo diría estar consciente también de cuáles son los sueldos promedios de los primeros años, no solamente según la carrera, pero también según las áreas, eso es importante. No es lo mismo postular como recién egresado a una pega de minería, a una pega de alimentos, a una pega de medioambiental. Cada área va a tener sus matices y sus diferencias propias también, que van a hacer que los sueldos base para los recién egresados sea mayor o menor. Yo creo que teniendo ese conocimiento de antes, uno tiene la capacidad de poder pedir y negociar con mayor confianza, con mayor seguridad. Interesante eso. Claro, ¿no? Igual esto es un tema que es variable, porque depende mucho de la empresa, de la persona, del cargo también al que uno postula. Pero como sea, yo sé que es un tema que como estudiante que quizás recién egresado, o que va eso no te lo enseñan en la universidad. Eso es algo que igual es complejo, y que uno lo aprende ya estando ahí en el trabajo. Claro que sí. Y Felipe, pensando ahora en el primer día de trabajo, ya tú dices, ya yo estoy aquí, tengo mi puesto. Bueno, en tu caso, cuéntanos, ¿fue igual en tu casa? Es decir, o en el lugar. ¿Cómo fue el primer día de trabajo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo una inducción? ¿Cómo te sentiste, básicamente? Voy a ser bastante sincero. Mi primer día de trabajo fue bastante fome. Bueno, no fue el llegar a la empresa y ver la planta y ver cómo todo funcionando y quedar en shock y maravillado con lo que uno ve. No. Como estaba teletrabajando, mi primer día de trabajo fue una serie de videollamadas en donde me hicieron un par de inducciones y me dieron una tonelada de manuales que leer. Ya. Ese es como un resumen de mi primer día de trabajo, y en general mi primer mes de trabajo fue prácticamente leer manuales, hacer inducciones, leer manuales, probar, instalar programas, ir probando los software. Es una primera parte de mi vida laboral que fue muy estudiada, tal y como fue en la universidad. Ya después, una vez que empecé a tener más interacción con no solamente la gente de mi equipo, pero también la gente de la empresa cliente de nosotros, que es la minera, ahí ya empezó a ser más entretenido, empecé como a realmente abrir los ojos, abrir la mente a los procesos que están detrás, ¿cierto? Pero si hablamos de primer día laboral específicamente, no tengo una historia muy buena que contarles ahí. Esa es la verdad. Suele pasar. Sí, no, pero es que el teletrabajo tiene esa parte negativa también. Pero, a ver, ¿esto del teletrabajo en la empresa que tú te desempeñas fue producto de la pandemia o siempre ha funcionado así? ¿O hay opciones de llevarlo a la oficina como antes? Bueno,
mi empresa trabaja con múltiples empresas, clientes, y tiene su sede en Santiago. En estos momentos estamos casi todos teletrabajando, pero sí fue por la pandemia que se hizo el cambio al teletrabajo, ¿ya? Ahora, si bien en algún momento puede que tenga que ir a Santiago y trabajar presencialmente desde allá, lo esencial de la pega, lo importante, es estar disponible para el cliente, poder hacerle sus desarrollos. Yo en particular me encargo de cuidar el dato, desde que se mide hasta que se reporta. Yo hago muchos cálculos y programo muchos cálculos, hago la automatización de esos cálculos, y todo eso que yo hago es perfectamente ejecutable desde el teletrabajo, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos en mi caso, como ingeniero de proyectos, trabajando en desarrollar esta herramienta, yo no necesito como del trabajo presencial de forma como esencial. Qué bien. Oye, Felipe, yo quería preguntarte lo siguiente, no es una pregunta más que nada, pero después, bueno, me pasa a mí, que cuando uno ya después sale y empieza a trabajar, bueno, yo me dedico a este tema de la educación y la investigación, tú te estás dedicando al tema informático, del proceso, etcétera, pero independiente del área que uno esté, uno siempre mira un poco hacia atrás. ¿Y qué es lo que tú, este Felipe Rojas de ahora, le diría al Felipe Rojas que entró a la universidad? ¿O qué consejo le podrías dar en general a los alumnos? A los alumnos, A los que te están escuchando ahora. a ver, para los de primer año, estudien, Eso hasta conozcan la carrera nosotros, pero no lo de entienden poquito, muy bien. entiendan que la carrera la van a entender de poquito, y que mientras más estudien, más la van a entender. Y para los alumnos más grandes, yo creo que una vez que entienden la carrera, o que empiecen a entenderla, yo creo que el consejo más importante que les podría dar es: dense cuenta de la gran cantidad de oportunidades que ofrece esta carrera en particular, Ingeniería Civil Química. Eso es muy cierto. Abran la mente a todas las áreas, a todos los lugares donde se hace ingeniería química, a todas las especialidades disponibles. Y no quiero decir cásense con una, pero convénzanse de que pueden ser lo que quieran. Claro, interésense. Si les gusta algo, tomen el objetivo de esa área. Hagan un curso, no tiene por qué ser necesariamente el lado, hagan un curso, participen en cosas que apunten hacia donde ustedes quieren ir. Yo creo que algo que me faltó a mí fue quizás ir un poquito para todos lados y no decidirme por algo. Yo creo que una vez que tomé la decisión de enfocar mi perfil y mi currículum a lo que a mí me gustaba, que es ver como los procesos desde un lado más informático, desde la data, desde el análisis de los datos, algo que me di cuenta en la tesis trabajando con ustedes dos también. Una vez que me di cuenta de que para eso tenía talento y que estaba contento profesionalmente con eso, ahí no solamente tuve un currículum mejor enfocado, pero también pude ser más convincente a la hora de dar las entrevistas. Porque ¿qué pasa? Yo salí en pandemia y es un tema que varios aquí en el podcast han tocado. En pandemia estuvo bien difícil encontrar pega. Y yo estuve en un par de procesos de postulación en los que de repente no era la pega que más me acomodaba, no me gustaba tanto la idea de trabajar en esa pega, y eso se notaba, o yo por lo menos creo que se notaba. Fue un cambio radical, completamente distinto, cuando yo enfoqué mi discurso y mi currículum a lo que yo quería hacer. Y a los cabros que están estudiando, yo les digo, esta carrera, Ingeniería Química, tiene todas las puertas abiertas para que ustedes hagan lo que quieren hacer. Tremendamente cierto, muy valioso lo que nos acaba de decir Felipe. Mira, yo creo que tú estás viviendo una ingeniería química que ya del siglo XXI.
que quizá antes, el siglo pasado, ¿no? Ni tan siquiera uno se imaginaba que iba a estar tan relacionado con el mundo de la informática, Claro. que de alguna manera se han entrelazado estas dos áreas y hoy por hoy son imprescindibles. Lo que hablábamos hoy día, la industria inteligente. Exacto, es decir, de a poquito la ingeniería química, incluso lo que nosotros acá en la escuela aportamos en la formación, tiende a ser ingenieros del siglo XXI, como es tu caso, porque el mundo de la industria se ha movido para allá también. Claro. Felipe, tú hiciste una práctica profesional. ¿Dónde fue esta práctica? Y básicamente, ¿qué rescatas de esta práctica? ¿Qué te ayudó en tu formación? La práctica profesional la hice en una empresa consultora, Cool Ingeniería, que fue creada por un exalumno de la universidad, Víctor Fuentes. Sí, ¿Me parece que era? Víctor Fuentes, sí. Y esta era una empresa, bueno, yo también, tal cual como ahora, era ingeniero de proyectos practicante en esa empresa. Y ahí nosotros desarrollamos proyectos medioambientales para GNL Quintero. Entonces, si bien tenía el mismo cargo como ingeniero de proyectos, hacía proyectos bien distintos, porque ahora estoy haciendo proyectos relacionados a TI y en ese momento hacía proyectos relacionados al medio ambiente. Y era una práctica enfocada a aprovechar la oportunidad. Entonces, Víctor llegaba y me decía, ya veamos acá qué podemos hacer, de dónde podemos aprovechar energía, de dónde podemos aprovechar, no sé, energía solar, energía hidrocinética, todo. En todas partes. Y me encargaba básicamente de hacer la ingeniería básica de desarrollo para esos proyectos. Me ayudó harto a poder imaginarme cosas que no existen y que podrían existir y darle un valor agregado a la empresa, ¿no? Como ese tema del crear, Claro. del dejar fluir la imaginación y el poder plasmar algo que uno sabe que va a ser útil y que va a tener valor. Claro, y plasmar algo sobre todo con el rigor que la ingeniería lo requiere, porque uno puede, cuando tú dices volar la imaginación, es cierto, uno puede pensar muchas cosas, pero tiene que aterrizarlo, ¿verdad?, con lo que son el rigor, ¿verdad?, y los conocimientos de ingeniería finalmente. Así es. Bueno, entonces, agradecemos a Felipe por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has dado, información, es súper relevante todo lo que nos menciona, sobre todo porque es algo muy actual. Y bueno, Y va para allá. Sí, va para allá. pero deseamos mucho éxito y sobre todo, indicarte que tienes las puertas abiertas acá a la escuela para todo lo que tú requieras como desarrollo ya profesional, hablando. Y bueno, muchas gracias a profesor Samuel por acompañarnos en este capítulo. Sí, recordarle a todos nuestros oyentes que sigan las redes sociales, nuestro Instagram sobre todo, @eicu.pucb, el sitio web de la escuela, donde básicamente ponemos mucha información que estamos generando en la escuela, tanto para estudiantes como profesionales egresados de la carrera. Así que bueno, nos veremos entonces en un próximo capítulo. En otro capítulo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.